Ok, bueno, entonces la anterior clase hemos concluido con el primer capítulo de información básica, ¿no es cierto? Donde hemos visto todos aquellos insumos que tenemos que recolectar para la realización de un proyecto de presa, ¿no? Entre ellos estaba la información topográfica, información de mapas temáticos, como son mapa de uso de suelos, mapa de cobertura vegetal, ¿no es cierto? Mapa geológico. Luego vimos los ensayos que hay que realizar, que son varios, ¿no? Para los diversos tipos de materiales que podemos utilizar como materiales de construcción, en el caso de presas, ¿no? Entonces hemos visto todos esos ensayos y finalmente, en la última parte de la presentación, vimos también algunos requerimientos para la información hidrometeorológica, ¿no? Entonces con eso terminó el primer capítulo y dijimos que íbamos a empezar esta clase viendo cómo podemos descargar los datos hidrometeorológicos del Cenami, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Entonces ustedes pueden abrir cualquier explorador de internet y ahí buscar o ingresar al link de la página del Cenami, ¿no? Entonces si nosotros buscamos en Google Cenami, Bolivia, ¿no? Nos va a salir esta página, cenami.gov.bo. Entonces ingresamos a esa página y nos lleva a la plataforma de inicio del Cenami, ¿no? Entonces, antiguamente, hace unos meses o quizás ya año, el Cenami manejaba sus datos en una base que se llamaba el SISMET, que ha estado activa durante varios años, ¿no? Ahora ya maneja otro tipo de plataforma que a mí me parece que es mucho mejor que el SISMET. eh, y esas herramientas se encuentran bajo una pestaña que dice Sistemas de Información, ¿no? Entonces, si hacemos clic ahí, hay varias herramientas interesantes que tiene el Cenami. Entonces, hay una primera que dice Administración y Revisión de Estaciones. Esa herramienta es una especie de bitácora de las estaciones donde podemos revisar cuándo ha sido instalada una estación, sus coordenadas geográficas, hay un mapita, etcétera. Vamos a ver eso, ¿no? Hay un Observatorio Nacional de Servicios Climáticos, monitor de sequías, alerta meteorológica, aplicación móvil, balance hídrico agronómico, fenómenos extremos, sistema de pronósticos y finalmente el INADI. El INADI viene a ser el reemplazo de lo que era el SISMET, ¿no? INADI significa ¿qué es? Información Nacional de Datos Hidrometeorológicos, ¿no? Entonces, la mejor forma de usar estas herramientas es en conjunto. Primero, revisando qué estaciones están disponibles con la primera herramienta. Y una vez que hemos decidido qué estaciones van a ser empleadas, podemos irnos al INADI. Esa es la mejor manera de usar estas herramientas, ¿no? Entonces vamos a hacer clic en la primera que dice Administración y Revisión de Estaciones. Bueno, acá por supuesto hay unas condiciones de uso, ¿no? Eh, que ustedes pueden leer, donde básicamente están eh, algunas cláusulas, ¿no? De cuáles son las condiciones para utilizar los datos del Cenami. Entonces pueden leer, son 5 puntitos importantes, ¿no? Y luego nos aparece esta ventana. Entonces dice Administración y Revisión de Estaciones. Entonces, esta viene a ser una matriz de, a ver cuántas columnas tiene, 8 columnas, ¿no? Está el código de la estación, el nombre de la estación, tipo de estación, subtipo, propietario, municipio, departamento y acción, ¿no? Entonces acá es interesante porque para cada columna se puede ordenar los datos, ¿no? Como ven, si hago clic en las flechitas, puedo ordenar por
orden alfabético ascendente o descendente, ¿no? Y tengo además otra herramienta que es un filtro. En el filtro yo puedo escribir alguna palabra, código, etcétera, para que solo me salgan resultados relacionados, ¿no? Entonces es bastante útil. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando, acá pueden ver en tipo, hay varias estaciones hidrológicas. El problema es que son muy pocas, se van a dar cuenta si ustedes revisan las estaciones hidrológicas, no hay en todo Bolivia. Hay en muy pocas cuencas, ¿ven? Hasta ahí llegamos apenas. Son poquísimas estaciones hidrológicas, entonces, menos de 15, creo, ¿no? Entonces es bastante difícil acceder a información de caudales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir si estuviéramos ya trabajando en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, el procedimiento sería primero ir filtrando las estaciones que vamos a utilizar dependiendo de la ubicación, ¿no? Entonces, normalmente vamos a iniciar viendo por departamento, aunque también si conocemos el nombre del municipio en el que se encuentra la cuenca de estudio, también podemos filtrar por municipio, ¿no? Pero lo más común va a ser por departamento. Entonces, imaginemos que la cuenca está, no sé, me invento en Oruro, ¿no? Entonces acá podemos abrir el filtro para el departamento y colocar Oruro. Hacemos clic en filtrar y nos van a salir únicamente aquellas estaciones que están en Oruro, ¿no? Entonces me sale un código, nombre de la estación, etcétera. Y además me sale los nombres de los municipios dentro de los cuales están estas estaciones, ¿no? Entonces yo puedo tomar cualquier estación por decir, no sé, Chayapata, por decir, ¿no? Es una estación meteorológica convencional que maneja el CENAMI. Y si yo quiero conocer más información, hago clic en esta I de información, ¿no? Hago clic, me va a salir el código, la latitud y longitud. Entonces esto lo puedo, conociendo esas dos coordenadas geográficas, puedo dibujar la estación en un SIC, ¿no? O en el AutoCAD incluso. Altitud me da también, departamento, etcétera. Y esto es importante también, la fecha en la que ha sido instalada la estación. En este caso fue el 27 de diciembre del 67, ¿no? Y también hay una fotito, como ven ahí, de la estación Chayapata. Y aquí está el mapa, se puedo hacer zoom, ¿no? Y puedo ver más o menos por dónde se encuentra dentro de la población de Chayapata, ¿no? O dentro de Oruro incluso. Está cerca del lago Popó, como pueden ver, ¿no? Ahí está la estación. Y así yo puedo ir buscando todas aquellas estaciones que se encuentren cercanas a la cuenca de estudiantes. Es el mismo procedimiento, ¿no? Entonces vamos a tomar esta estación Chayapata como ejemplo para buscar en el INADI, ¿no? Entonces una vez que identificado voy a tener una lista de varias estaciones que van a estar cercanas a mi cuenca de estudio, ¿no? Y una vez que tengo esa lista, entonces ya puedo venirme al INADI. INADI, ¿no? Entonces lo mismo, me van a salir términos y condiciones, etcétera. Ya. Y acá me va a salir un pequeño formulario donde se va colocando los datos que quiero descargar, ¿no? Entonces dice seleccionar tipo de exportación. Entonces puedo buscar por departamento, por municipio o macro región. Entonces, si conozco el nombre del municipio, creo que era Chayapata en este caso, ¿no? O del departamento, entonces estoy colocando departamental y acá me permite seleccionar por departamento. En mi caso era Oruro. También podía haber buscado por municipio, ¿no? Y aquí colocar Chayapata. Puedo buscar acá. Aquí está Chayapata. O se puede buscar ya sea por
por departamento, por municipio, etcétera, ¿no? Una vez que he hecho eso, dice estaciones. Entonces acá tendré que buscar, como ven, Chayapata Enfe. Esa era la estación que, que quería buscar, ¿no? Y me va a salir entre paréntesis al lado del nombre de cada estación si la estación está activa o inactiva. Activo quiere decir que sigue midiendo datos, ¿no? Inactivo que ya no está registrando información. Entonces, Chayapata, lastimosamente, inactivo, ¿no? Pero de todas maneras la selecciono, ¿no es cierto? Luego me dice variables. Entonces hago clic y me va a salir las variables que tengo en esa estación. En este caso solo tengo precipitación. Si selecciono otras estaciones, me van a salir otras variables que a lo mejor no es solo precipitación, puedo tener temperatura máxima, mínima. A ver, solo por ejemplo les voy a mostrar lo que pasa eh, en el caso de San Calixto, que es una estación muy completa, ¿no? Para que vean. San Calixto. Ahorita van a ver. Entonces, en el caso de San Calixto, bueno, dice todavía buscando varias. Ahí está. En el caso de San Calixto, fíjense, me sale evapotranspiración, humedad relativa, precipitación, temperatura, o sea, hay más variables. Lo mismo si pongo el Alto Aeropuerto, es otra estación con bastante información. Bueno, dice buscando variables, hay que esperar un ratito hasta que salga. Ahí está, seleccione una variable. Igual, ¿no? ¿Ven? Hay varios tipos de información. Entonces, en el ejemplo que estábamos trabajando. Ah, y acá aprovecho de algo, fíjense. Eh, si yo busco San Calixto en esta lista desplegable, no me va a salir en La Paz. A veces pasa eso porque esta es la primera versión del INADI. Pero yo sé que existe San Calixto porque la he encontrado en la primera herramienta. Yo sé que existe la estación San Calixto. Entonces, si en el caso de sus proyectos ven que no me sale el nombre de la estación en la lista desplegable, no importa, simplemente hay que hacer clic y escribir San Calixto, por ejemplo, ¿no? Y les va a salir, ¿ven? Les va a salir debajo de donde hemos escrito, les va a salir un espacio para hacer clic y va a funcionar, o sea, no hay problema, ¿no? Por si acaso, eso puede ser que les pase, que no sale en la lista desplegable, pero escribiendo sí sale, como en este caso, ¿no? Eso por si acaso es un truco que hemos descubierto recién nomás, ¿no? Listo. Entonces estamos trabajando en el caso de Oruro, entonces lo voy a mantener como estaba en el ejemplo original. Ay, esto. Oruro. Este mi autocorrecto es una macana. Ya. Luego dijimos acá Chayapata. Aquí hay otro ejemplo, ven, no hay Chayapata. Así se Chayapata Enfe. Entonces lo selecciono y luego me dice variables, solo hay precipitación. Entonces tengo datos de lluvia, ¿no? La selecciono y finalmente dice tipo de dato. Se puede descargar datos diarios o mensuales. Entonces puedo seleccionar cualquiera de los dos, digamos mensuales. Y finalmente dice periodo. Entonces acá tengo que colocar año, mes inicial y año, mes final, ¿no? Sabemos que esto, si ustedes recuerdan, de la primera herramienta se instaló en diciembre del año 67. Entonces acá tendría que buscar. Ahora aquí es interesante igual. En en la lista desplegable solo hay desde el 2000 y digamos enero, ¿no? Pero yo sé, porque he visto en la primera herramienta, que hay datos desde el 67. Entonces, en realidad acá puedo igual escribir, ¿cómo se dice eso? 1900, ¿cómo se escribió?
A ver si me deja. Ah, no, en realidad tengo que ser con las flechitas. O sea, acá en la lista desplegable. Ah, si selecciono el más superior. Ah, ya. Tengo que buscar 67. Ahí está. Diciembre, ¿no? Ese es el dato más antiguo para Chayapata. Y si quiero saber el dato más nuevo, aquí en el panel derecho dice último dato registrado. Si hago clic, me dice agosto del 76. Entonces, lastimosamente, solo midió 10 años, ¿no? Entonces, acá tendría que colocar agosto del 76, ¿no? 76, agosto. Listo. Una vez que he llenado así los datos, tengo tres opciones: exportar en Excel, exportar en archivo Shape o previsualizar. Si pongo previsualizar, me sale una tablita, ¿ven? En la parte inferior, con ya los datos mensuales de precipitación, ¿no? Y esto lo puedo descargar en Excel. Hago clic y como si se van a su carpeta de descargas, ya lo tengo descargado en Excel, ¿no? Entonces puedo abrirlo. A ver, hago doble clic. Entonces enseguida va a abrir ese archivito, ¿no? Ahí está. Y ya tengo los datos en Excel, ¿no es cierto? Entonces lo que me interesa son los meses y los valores de la última columna, que ya son los datos de precipitación mensual, ¿no es cierto? Y el mismo procedimiento es para otras estaciones. Entonces, una vez que he hecho eso, si quiero descargar para otra estación, digamos Oruro-Enfe, bueno, aquí ya tendría que buscar, pero desde qué fecha hay en otras estaciones, ¿no? Entonces ya saben el procedimiento acá. Entonces puedo buscar este otro, Oruro-Enfe, igual desde el 67 hay, diciembre del 67. A ver, por ejemplo, ¿no? Oruro-Enfe. Inactivo igual, dice. Pues a ver, una estación que esté activa quiero buscar, a ver, de Oruro. Este, digamos, Cabaña Forestal. Pero ¿desde qué fecha habrá en Cabaña Forestal? Bueno, como ya sé el nombre, puedo buscar acá igual. Cabaña. Aquí está. Cabaña Forestal Oruro. Ucha, desde el 28 de abril del 87. Abril del 87, a ver. Ahí está, a ver. Cabaña Forestal. Buscando variables, tiene que cambiar a seleccionar variables, ¿no? Ahí está. Y suponiendo que quisiera precipitación y temperaturas, puedo seleccionar igual varias, ¿no? Como ven acá, datos mensuales, digamos, y desde el 87 decía, ¿no? Octubre del 87. Y el último dato es junio del 2022. Pues este está interesante, ¿no? Hasta junio del 2022. Previsualización, ahí está. Así me va a salir, ¿no? Una columna de precipitación en milímetros y otras columnas de temperatura máxima y mínima en grados centígrados.
Puedo exportar otra vez. Y aquí están los datos, ¿no? Ahora aquí van a ver, no sé si aquí va a salir. Ah, ya. Fíjense, este es otro truco que es bueno explicar. Entonces, fíjense lo que colocó en el formulario. De octubre del 87 a junio del 2022. Pero cuando yo me voy a Excel, me está dando desde octubre del 87 hasta noviembre del 2013. O sea, está incompleto porque yo he pedido hasta el 2022. Hemos descubierto que este es no voy a decir error, pero es un problema que tiene la plataforma de que solo puede descargar datos de hasta 20 años, ¿no? ¿O cuánto sería? 240 datos entre 12, no, de eh, 240. ¿Cuántos años sería? 12, 20, sí, de 20 años, ¿no? Más o menos. Bueno, no estoy seguro, pero solo puede descargar hasta cierto número de datos. Entonces, la manera de completar esta planilla es volver al formulario y fíjense, me falta desde diciembre del 2013. Entonces, acá coloco diciembre del 2013, voy a colocar, ¿no? Aquí está. Entonces, desde diciembre hasta junio del 2022. Y puedo volver a exportar. Y aquí van a ver, ya puedo completar de diciembre del 2013 a junio del 2022. Entonces, incluso podría copiar estos datos en la anterior para ya tener todo completo, ¿no? Entonces, este es otro truco que pueden utilizar si les pasa algo parecido a lo que les estoy mostrando. Bueno, y esos son todos los trucos de manejo del INADI, ¿no? Cuando hay datos faltantes, por si acaso, que hay un ejemplo, el julio de 1989, fíjense, habían datos faltantes de temperatura máxima y mínima. Entonces son lagunas de datos, ¿no? Y así puede haber varias en varios periodos, como vemos acá, ¿no? Ven, aquí hay lagunas, etcétera. Por suerte no hay lagunas de precipitación, ¿no? Todos los datos están completos, eso es bueno. Bueno, etcétera. Entonces, esa es la forma de proceder para descargar datos del Cenami. Entonces, como ven, es bastante sencillo y la manera de trabajar es juntando estas dos herramientas, ¿no? El INADI con el administrador de estaciones, donde yo puedo ver desde qué fecha hay datos en cada estación, ¿no? Entonces, de esa manera se utiliza esta plataforma. Ya, entonces esto no lo quería dejar suelto. Entonces, ustedes ya pueden revisar por su cuenta, hacer la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, antes de iniciar el segundo capítulo, no sé si hay alguna duda del Cenami, del manejo de INADI y esas herramientas, ¿no? Creo que no, porque no es nada fuera de otro mundo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna consultita? Ingeniero, buenos días. Buenos días, Abiel. Adelante. Ingeniero, ¿hay alguna otra institución que comparta sus datos de esa forma? Tal vez no podamos encontrar alguna estación o datos completos en la plataforma del Senami. Sí, esa es muy buena pregunta, Abiel. En realidad, a ver, otra probable fuente de datos que mm, no la puse en las diapositivas, debería haberlo hecho, voy a actualizar las diapositivas, es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? O sea, en realidad, por ley, la institución que está a cargo de manejo de datos es el CENAMI, eso es por ley, por eso sí crea esa institución, etcétera, ¿no? Esa es la autoridad máxima, digamos, para el manejo de datos. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha implementado varios proyectos en los que se consideró la instalación de estaciones.
Entonces, por ese motivo, también tienen algunos datos, ¿no? ¿Dónde están esos datos? En una plataforma que se llama el CRH. Entonces, CRH, así se escribe, ¿no? Y les va a salir acá CRH Maya. Aquí está, ¿no? Entonces, el acceso es datos.crh.gov.po. Aquí está, ¿no? Y esta es una plataforma. Ahora, lo que sí, los datos que están acá, más que nada están ya procesados, o sea, en informes, así. No, no los van a encontrar en bruto como los datos del Cenami, eso es difícilmente. Acá, por ejemplo, ven, hay varias categorías dentro del CRH, ¿no? Planificación hídrica, disponibilidad de agua, gestión de la calidad ambiental, hay varios puntitos, ¿no? A lo mejor el que más nos interesa es el segundo, donde acá está, hay un botoncito, dice precipitación, temperatura, pero igual son datos del Cenami. Si hacemos clic ahí, bueno, error, qué macana que esté así. Este es algún problema de la página, o sea, no, no podemos hacer nada, ¿no? A ver, hay otra opción, dice disponibilidad hídrica superficial, donde hay un geovisor, ¿no? Aquí dice base de datos, pero acá está como les digo, ¿no? En este geovisor, por ejemplo, que es otra opción, son datos procesados, o sea, no son en bruto como en el caso del Cenami. Y principalmente está en forma de informes de los balances hídricos, pero no de todas las cuencas de Bolivia, son cuencas seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, de la cuenca Catari, cuenca del río Misque, río Rocha, etcétera. El que sí es para todo Bolivia, pero a nivel de macro cuencas, es el primero, ¿no? Entonces acá a ver qué dicen, ver detalles. Datos de soporte, datos de calibración. Ujú. A ver qué hay acá en datos, ver mapa. Bueno, aquí hay un reporte, como ven, pero no sé si se puede. A ver, digamos cualquiera, Río Beni, por decir. Bueno, este es, como ven, digamos, es para el río Beni, pero ya son datos procesados, ¿no? O sea, es un balance hídrico ya calculado de las tres principales variables, ¿no? Precipitación, evapotranspiración real y escurrimiento superficial. O sea, ya son datos procesados, no están los datos en bruto, digamos, ¿no? Claro. Aquí sí, digamos, ¿no? O sea, pero estos son datos interpolados para toda la cuenca, no es por estaciones. O sea, como les digo, esta página es interesante tal vez como referencia, comparación, etcétera, pero no para extraer datos porque ya son datos procesados, ¿no? Como estamos viendo acá. O sea, pero de todas maneras, es una fuente de información, ¿no? El CRH. Entonces ustedes pueden ver un poquito más si gustan, digamos, con más detalle esto, ¿no? Tal vez haciendo clic. Bueno, sí. Estas son las herramientas para cada sección que hay acá, ¿no? Para nosotros probablemente la más importante va a ser disponibilidad de agua. Aquí ya habla de, o el GeoCRH, reportes. A ver qué hay acá. Claro, el GeoCRH son más mapas base. Voy a poner esto en las diapositivas, ¿sí? Porque este es igual complementario a lo que hemos visto en el primer tema, ¿no? O sea que hay información útil también. Categorías. Bueno, no hay mucho más para ver acá. Son más mapas acá en el GeoCRH. ¿Qué más hay? Biblioteca, son textos, informes que se puede descargar, ¿no? Biodiversidad, sistema.
Sí, bueno, ese es en el caso del Maya, ¿no? Entonces, otra posible fuente, pero donde tampoco vamos a encontrar información muy detallada, es del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística. Esta sería otra posible fuente de datos. A ver, ¿dónde lo han cambiado un poco esto? Hace tiempo que no entra esta página, a ver si encontramos. Estadísticas sociales, viviendas, encuestas y bases de datos. No, acá tendría que estar, ¿no? Estadísticas. A ver, un segundito, a ver si me acuerdo. A ver, acá tendría que estar. Medio ambiente. Aquí está, ¿no? Entonces, estadísticas económicas, medio ambiente. Y acá hay unas categorías, ¿no? Dice clima y atmósfera. Cuadros estadísticos, ficha técnica, metadatos. Lo mismo hay recursos hídricos, etcétera. ¿Qué dice acá? A ver si hago clic acá. Ah, bueno, solo son tablas, ¿no? O sea, no, o ni siquiera figuras. No sé si vamos a encontrar metadatos, estadística de meteorología. A ver, hay un PDF. Ah, no, pues no hay nada prácticamente de información acá. Estadísticas de meteorología. Antes había un visualizador, cuadros estadísticos. Ah, aquí está, este es, creo. Entonces dice cuadros estadísticos mensuales. Bolivia, temperatura media por ciudades. Pero eso es lo malo, ¿no? Por ciudades, no sé si. Precipitación por ciudades también. A ver, digamos, temperatura. Bueno, ha bajado un archivo, no sé en qué formato estará. En Excel, a ver. Bueno, aquí está, pero lo malo de esto, otra vez, no es tan detallado como del Cenami, porque estos son temperaturas medias interpoladas por ciudades, ¿no? No son los datos por estaciones, ese es el problema. Entonces no es tan útil esto, o sea, porque ya están interpolados para, como temperatura media espacial, digamos, para toda la ciudad. Entonces, no, esto no nos serviría en un proyecto real, digamos, ¿no? Pero sí sirve como referencia. No sé si acá habrá por estaciones, no creo. Entonces tampoco nos serviría mucho, ¿no? Entonces, tanto el INE como el CRH, como ven, tiene datos de información meteorológica, pero eh, son muy generales, ¿no? No podemos disgregar por estaciones como en el caso del Cenami. Y las otras opciones que les daba, por ejemplo, está de GlacioClim, eso sí lo puse en las diapositivas, pero el problema de estas estaciones es que son estaciones de altura, o sea, están ubicadas en lugares muy específicos, ¿no? Entonces no siempre van a servir para un proyecto, ¿no? Pero hay esta plataforma GlacioClim, esto lo administra el IRD de Francia. Y bueno, si nos vamos a sitios, la página está en francés, lastimosamente, ¿no? Sitios de observación en los Andes. Aquí está. En el caso de Bolivia, únicamente es en el glaciar Songo que está en el Huayna Potosí. O sea, esta es una estación de altura en Huayna Potosí. La ventaja de esto es que sí tiene datos para descargar, ¿no? Entonces aquí se puede acceder a los datos de los Andes. Aquí está para el glaciar Songo, ¿ven? Entonces en el glaciar Songo hay tres estaciones. Una estación a 5.050 metros sobre el nivel del mar, eh,
otra estación a 4.750 y otra estación también a 5.050. La diferencia entre esta estación Ore y la última es que la estación Ore está en la morrena del glaciar Songo y esta estación está sobre el glaciar, ¿no? Y los datos son cada 30 minutos, o sea, son súper detallados, ¿no? Entonces, esta es otra fuente de información, pero les repito, lo malo es que son estaciones muy específicas, o sea, para medir qué es lo que está ocurriendo en cuencas de montaña de altura. Y además cuencas muy específicas, esto sería válido solo para la cuenca del Valle del Songo, ¿no? Que va desde la cabecera a 6.000 metros sobre el nivel del mar hasta, llega a la zona de los Yungas incluso, ¿no? En el Valle del Songo. Entonces, esa es la desventaja, digamos, de esta fuente de datos. Y la otra que les había mostrado creo que era la boya meteorológica, lago Titicaca, que creo que es esta, a ver. Pucha, no me deja entrar así nomás. Ujujú. A ver si me dejas. Aquí está, ¿no? Entonces, como ven, esto también es un proyecto entre la universidad y el IRD de Francia. Entonces, como ven, es un bote, ¿no? Básicamente, donde es una boya flotante que está en el lago Menor y ahí está instalada una estación, o sea que puede medir varias variables, ¿no? No sé, pero si estarán libres los datos. Aquí está, ¿eh? En este lugar se ubica la boya, podemos ver sus coordenadas, pero probablemente no, sus datos no sean. Bueno, mide todo esto. Velocidad del viento, duración de una tormenta, presión, humedad relativa, temperatura del aire, varias cositas, ¿no? Pero probablemente no estén libres los datos, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Sí, seguramente estos datos están restringidos porque es un proyecto de investigación, ¿no? Bueno, entonces en resumen y respondiendo a la pregunta de Abiel, la principal fuente de datos en este caso es el CENAMI. O sea, el CENAMI por ley tiene el mandato de custodiar los datos que se miden en las estaciones a nivel nacional. Y por suerte para nosotros, así lo digo con total sinceridad, por suerte para nosotros los datos son abiertos, porque el CENAMI tranquilamente podría cerrar los datos y ahí sí no tendríamos con qué trabajar, ¿no? Entonces hay que utilizar lo que está disponible. Eh, Datos de otras instituciones muchas veces están cerrados. Han visto el caso de la Boya. Hay otras estaciones igual que están restringidas, ¿no? Su acceso. Otros datos como del IRD están disponibles, pero lo malo es que es para cuencas muy específicas. Entonces, no, muchas veces no son útiles en otros proyectos más que para lo que ha sido diseñado, ¿no? Entonces, nuestra principal fuente de información va a ser los datos del CENAMI, ¿no? Entonces, eso. Y en las diapositivas del primer capítulo, de todas maneras, voy a colocar como datos auxiliares de referencia, podemos decir, los datos de tanto del INE, que hemos visto que son versiones muy resumidas, como los del CRH, ¿no? Lo interesante del CRH, han visto en ese visor, lo interesante es que se puede ver el balance hídrico para cuencas seleccionadas. Eso está interesante igual para ver el comportamiento de la evapotranspiración, la precipitación y el escurrimiento superficial, ¿no? Eso está interesante igual, o sea, se puede consultar como datos de referencia. Y esa es la información que tenemos, o sea,
Hay que trabajar con lo que hay, en otras palabras, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra consultita? Ok, creo que nada más. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el segundo capítulo, que está referido a los estudios hidrológicos aplicados al diseño de presas, ¿no? Entonces, como el nombre indica, acá vamos a ir viendo y recordando aquellas herramientas de la hidrología que nos van a permitir diseñar la altura de la presa. Ese es el objetivo de los estudios hidrológicos, determinar la altura de la presa, ¿no? Perfecto, entonces, iniciamos. Ha sonado el chat, así que creo que hay una pregunta. A ver, discúlpenme. Acá hay una preguntita, ¿no? Dice, ¿qué tan confiable es usar datos satelitales en caso que no encontremos fuentes del Cenami, ¿no? Esa pregunta es genial igual. Es muy buena. Sí, en realidad, eh, David, se han hecho varias tesis ya en el instituto o proyectos de grado en el Instituto de Hidráulica. Eh, yo he sido tribunal de unas 3 o 4 tesis relacionadas a este tema y se ha visto que varía, ¿no? Hay varias fuentes de datos satelitales y dependiendo de principalmente de la ubicación y de la complejidad que tenga la cuenca, muchas veces esos datos satelitales no llegan a, digamos, a representar confiablemente los datos de una zona, ¿no? Entonces, se han hecho varios estudios, por ejemplo, en la cuenca del río Beni. Lo que pasa es que esa cuenca es bastante compleja, tiene varios pisos ecológicos y tiene una gran variabilidad espacial de los fenómenos hidrológicos, ¿no? Entonces era un buen lugar para hacer la prueba, varias fuentes de datos satelitales. Y se ha visto que los datos de algunos satélites sí funcionan y otros no. Y muchas veces hay ya sea sobreestimación o subestimación de la precipitación, ¿no? En realidad, la variable más difícil de medir con satélites es la precipitación. La temperatura no tanto así, ahí sí se ha visto buenos resultados, pero con la precipitación es un poco más complejo el caso, ¿no? También se han hecho estudios en el altiplano, ¿no? Igual, utilizando varias fuentes de datos satelitales. ¿Qué pasa en el altiplano? Lo que se ve es que digamos, en la meseta misma del altiplano sí se representa correctamente con datos de satélite. Sin embargo, en cuencas de montaña, debido a la irregularidad que tiene el terreno en cuencas montañosas y igual las grandes variaciones que se tienen, las variables en pocas distancias, ¿no? Por los cambios de altitud, también hay problemas para representar la precipitación, ¿no es cierto? Esos son los dos casos extremos, ¿no? Cuencas de montaña y cuencas amazónicas, igual donde tenemos bastante variabilidad. Eso es lo que se ha visto, digamos, hasta ahora con las diversas tesis, investigaciones científicas, etcétera, que se han hecho con datos satelitales, ¿no? Ahora, esto es hablándoles en el campo académico. ¿Cuál es la idea? La idea es que incluso si utilizamos datos satelitales, el primer paso es comparar el dato que me da el satélite versus el dato que estoy midiendo en tierra, en una estación estándar, ¿no? Y a través de esa comparación lo que hacemos normalmente es eh, corregir los sesgos, o sea, corregir ya sea si tengo una sobreestimación o una subestimación. Eso se corrige, digamos, con un delta P o delta T para la precipitación y temperatura. Vamos corrigiendo esos datos. Una vez que se ha hecho esa corrección por sesgo, ya se puede, bueno, ahí hay que hacer una fuerte hipótesis que es suponer que voy a tener la misma corrección en el espacio, ¿no? Basándome en la medición de un punto. Y aplico esa corrección y ya puedo
generar, digamos, el campo de precipitación ya en el lugar que me interesa, ¿no? Esa sería la dificultad de manejar datos satelitales. Eh, Ahora, si alguien se anima a utilizar este tipo de datos para su proyecto, eh, lo que yo le sugiero, o sea, lo ideal sería comparar o tratar de buscar por lo menos una estación en tierra que se encuentre dentro de la región que mide el satélite. No nos olvidemos que el satélite no nos da mediciones puntuales, ¿no? El satélite nos genera un mapa, o sea, es un formato grillado, ¿no es cierto? Tipo raster. Todos conocen los SIG, entonces es en formato raster, o sea, son píxeles, donde cada píxel va a estar asociado a un valor de precipitación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar un píxel que se encuentre adyacente a una estación en tierra y comparar esos dos datos de tierra versus píxel. Y ahí nos vamos a dar cuenta que también está representando el satélite la información. Y si vemos que hay en general una buena correlación entre ambos datos, entonces ya podemos utilizar el dato satelital para nuestra cuenca de estudio, ¿no? La gran ventaja de los datos satelitales es que nos muestra variabilidad espacial, cosa que no nos muestra las estaciones en tierra, ¿no? Porque son estaciones puntuales. O sea, solo puedo conocer variabilidad temporal, no espacial, ¿no? En cambio, en el dato satelital sí puedo conocer variabilidad temporal y espacial, ¿no? Entonces, si alguien se anima a utilizar datos satelitales, mi recomendación es esa, ¿no? Comparen el dato de un píxel adyacente a una estación y ahí van a darse cuenta a través del coeficiente de correlación, a través de, que se llama del error cuadrático medio, ese tipo de estadísticos, van a ver que también se ajusta un dato satelital a un dato en tierra, ¿no? Esa es mi recomendación si alguien quiere utilizar datos satelitales, ¿no? Inge, buenos días. Bueno, otra vez le voy molestando, David. Otra pregunta, Inge. En caso que, digamos, tuviera una estación aquí, ¿no? Del Senami, aquí en tierra, en mi cuenca de estudio, ah, ¿qué pasa si esa estación solamente tiene datos, no son continuos, digamos? Porque hay estaciones que solamente tienen, digamos, 10 años, pero de los años de 1900 tantos hasta 94 o algo así, y no tiene buena captación de datos. Entonces, podríamos quizás con eso completar con datos satelitales, o también hay casos, hay algunas estaciones que son discontinuas, digamos, hay de años anteriores y después vuelva a continuar o recopilando datos a partir del 2000, un ejemplo puede ser 2010 hasta el 2016, digamos, solamente son 6 años. Hay casos que son así, discontinuos, la recopilación de datos de las estaciones del CENAMI, y no sé si ahí podría haber ya sería correcto hacer la comparación con datos satelitales y hacer el tratamiento de datos, porque he visto yo que los datos satelitales tienen una cierta como discrepancia, podemos decir, porque los datos son bien alejados, son bien lejanos en sí, podríamos decir que son casi iguales, podríamos decir, con un satélite a otro. Eso podría ser mi pregunta. Sí, sí, gracias, David. Es muy real lo que dices, ¿no? Es muy buena pregunta. Claro, muchas veces el problema que se tiene en las estaciones son la presencia de esas lagunas, ¿no? Que tengo datos discontinuos y el ejemplo que tú tomas es muy bueno, ¿no? O sea, puede ser que tenga datos del 68, por decir, al 70, y de ahí tengo 30 años sin datos y el 2000 otra vez habían rehabilitado la estación y ahí tengo datos, digamos, de 10 años, por decir, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta de si hay alguna manera en la que podamos reconstruir los datos faltantes de esos 30 años, ¿no?
Y la respuesta en ese caso es que lastimosamente no. Los métodos de relleno de datos, si bien en realidad el relleno de datos es una técnica que nos permite reconstituir datos faltantes, ¿no? Pero tiene límites, o sea, si bien matemáticamente yo podría rellenar el número de años que yo quisiera, o sea, matemáticamente lo puedo hacer, pero conceptualmente va a ser incorrecto porque es muy difícil reconstruir ciclos, digamos, ¿cómo podemos poner? Es muy difícil reconstruir el ciclo hidrológico porque no es constante, varía de año tras año porque incluso se presentan, hay ciertos años que son húmedos, hay otros años que son secos, ¿no es cierto? Eh, hay años que están influenciados por el niño, por la niña y otros índices también, el índice del Pacífico, el índice del Atlántico, hay varios índices climáticos que tienen incidencia en el clima. Entonces, por ese motivo, digamos, no es recomendable utilizar métodos de relleno cuando tengo demasiados datos faltantes, ¿no? Normalmente va a ser aceptable rellenar datos cuando me faltan pocos meses, digamos, sin información. Pero cuando ya tengo datos faltantes del orden de años, y además de varios años, que pueden pasar la década incluso, en ese caso no es recomendable rellenar los datos. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿qué hago, no? Eh, si descubro que la estación que estoy queriendo utilizar tiene demasiadas lagunas y vacíos, lamentablemente tengo que descartar esa estación. No me va a servir, ¿no? Y tengo que tratar de buscar aquellas estaciones que tengan información lo más completa posible. Ahora, si aún así puede haber un caso extremo en el que, digamos, tenga muy pocas estaciones con las que trabajar y encima tengan muchos datos faltantes, ¿no? En esos casos sí, los datos satelitales nos van a, nos van a, digamos, apoyar en el proceso de generación de las bases de datos, ¿no? Ahí es donde cobran mucha más utilidad porque estaríamos trabajando prácticamente sin datos, ¿no? Entonces, el dato que va a lograr reemplazar esas bases de datos estándar van a ser los datos satelitales. Ahora, la segunda pregunta que tenías, David, es cómo decido, pues, si la he entendido bien, ¿no? Si estoy mal, me dices. Eh, ¿Cómo sé cuál es el mejor dato satelital? Porque puede ser que entre un satélite y otro discrepe la información, ¿no? No sé si he entendido bien, si era esa la segunda pregunta. Sí, sí, eso era porque hemos hecho comparaciones. Hay otro satélite, creo que es de Alaska, creo que también pertenece también a la NASA. Alaska creo que es. De ahí hemos extraído también datos de precipitación. Inclusive creo que hay hasta de viento, temperatura. Hay una infinidad de datos que puedes extraer, pero a veces la indecisión o la pregunta de decir si serán exactos o no, porque Claro, sí, sí, sí. ajá, y había mucha variación y a veces cuando hacías el tratamiento de datos, inclusive con lo que son el diagrama de cajas y todo eso, eh, era muy, en sí, muy grande la diferencia, digamos. Había solamente en ciertos periodos que sí, más o menos se aproximaba. Sí, exacto, sí, sí, sí. Bueno, justamente para tratar de salvar esa situación es que hay que tener por lo menos una estación en tierra que va a ser la que nos va a ayudar. Aunque no esté cercana a la cuenca, hay que tratar de encontrar una estación en tierra que se encuentre en la misma región climática, ¿no? Para poder comparar lo que está midiendo el satélite con lo que realmente ocurre en la zona, ¿no? Porque teniendo una estación en tierra ya podemos hacer varios tipos de análisis, lo que les decía hace un momento, ¿no? Podemos ver si existe correlación. Idealmente deberíamos tener un alto coeficiente de correlación entre el dato de la estación y el dato del satélite. Ese es un primer criterio. Luego, hay otro estadístico que se llama la capacidad de detección. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que coincidir que cuando se produce un evento de lluvia en tierra,
también tiene que producirse un evento, o sea, también tiene que haber sido detectado ese evento en el satélite. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pasa que en tierra detectamos que ha habido precipitación, pero el satélite mide cero precipitación. Entonces ahí el satélite no está detectando el evento. O puede pasar al revés, que en tierra se midió 0 milímetros en un mes, ¿no? O sea que no llovió ese mes, y sin embargo el satélite te dice que sí llovió. Entonces ahí hay claramente un error de detección del satélite. ¿Se dan cuenta? Ese es otro estadístico. Entonces hay que tratar de buscar ese tipo de evaluaciones, ¿no? Además, gráficamente también se puede ver si la serie temporal, o sea, hay que comparar la serie temporal medida en tierra versus la serie temporal del satélite. Ahí vamos a ver si están coincidiendo ambas series, en qué periodos estoy teniendo problemas, etcétera, ¿no? O sea, eso idealmente hay que realizarlo. Como dice David, no es fácil porque uno si trata de comparar datos de varias fuentes satelitales va a encontrar incluso que hay discrepancias, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cada misión que ha sido lanzada con este objetivo de medir la climatología, ¿no? Ha sido diseñada con distintas tecnologías y ha sido diseñada para detectar diversas, digamos, ¿cómo podemos decir esto? Para detectar la precipitación basándonos en diversas variables, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen estos satélites es detectar la humedad en la atmósfera y esa humedad la transforma mediante un algoritmo, ¿no? La transforma ya en precipitación. Eh, Ahora, las tecnologías son diferentes. Algunos se basan en la banda del espectro electromagnético del radar, otros se basan en la banda óptica, o sea, hay cambia. Y según la banda en la que estamos basándonos, también pueden cambiar las mediciones, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que nos sale muchas veces al comparar entre satélites, nos puede cambiar la información, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de comparar datos en tierra con datos satelitales. Esa es la mejor forma de tratar de buscar que el dato satelital sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil. Lastimosamente, en la hidrología, lo más difícil en la hidrología es tener buenas series temporales de los datos de entrada, que son la precipitación, principalmente son la precipitación y la temperatura, ¿no es cierto? Con eso se derivan las demás variables hidrometeorológicas, pero las más fundamentales son la precipitación y la temperatura. Y de esas dos, la precipitación tiene demasiadas dificultades, ¿no? No es una variable fácil de tratar, ¿no? Hay muchas consideraciones, hay muchos problemas que se pueden ir presentando, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también en este capítulo, eh, me voy a salir un ratito de acá. Vamos a ir viendo también en este capítulo algunas herramientas, técnicas de tratamiento de datos que nos van a servir tanto para estaciones en tierra como para datos satelitales, ¿no? Entonces, les repito, no hay una receta, o sea, con muchos años de experiencia uno va adquiriendo digamos, las habilidades necesarias para hacer el tratamiento de los datos. Sin embargo, lo que les voy a mostrar en las diapositivas es un buen punto de partida para generar criterios, ¿no? Criterios de tratamiento de datos. Y esos criterios nos van a servir a la hora de decidir si los datos de una estación o del satélite incluso son adecuados, ¿no? Entonces, no sé si con eso tal vez David hay un poco más de luces. Lastimosamente no va a haber una respuesta definitiva porque cada caso que se presenta es muy particular. O sea, no podría dar una receta general en este momento. Tendríamos que ver los datos, digamos, en vivo para poder ver caso por caso qué dificultades hay, ¿no? Es muy específico el problema. Entonces,
Si en algún momento tienen listos sus datos y algún grupo quiere ver en más detalles, sin ningún problema lo podemos hacer en esta clase, ¿no? Esa es la idea del JTP. En el JTP es donde tenemos que tener este tipo de discusiones. Entonces, si algún grupo en algún momento tiene fuertes dudas sobre el tratamiento de datos, etcétera, podemos dedicar una clase donde ustedes pueden desplegar sus datos, compartir su pantalla y ahí podemos ir viendo, digamos, con más detalle, porque es un problema muy específico, ¿no? Entonces, eso te podría comentar, David, mientras tanto, ¿no? Tal vez posteriormente podemos ver con un poquito más de detalle ese tema, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí iniciamos con este capítulo. No me quiero pasar de la hora. Sí, podemos avanzar unos 10 minutitos. Bueno, entonces iniciamos el segundo capítulo y en este capítulo vamos a ver, fíjense, justamente el primer puntito trata de lo que estábamos hablando en este momento, ¿no? El tratamiento de la información, donde hay varias herramientas que nosotros podemos utilizar para decidir qué tan bueno es un dato, ¿no? Entonces, dentro de estos procedimientos está, por ejemplo, el control de calidad, están los análisis de consistencia, la homogenización y el cálculo de valores medios, tanto valores medios temporales como en el espacio, ¿no? Entonces, hay varias metodologías dentro de lo que es el tratamiento de los datos, ¿no? Y una vez que tenemos ¿cuál es el objetivo del tratamiento de datos? El objetivo es tener una base de datos lo mejor posible en términos o sea, una base de datos consistente y homogénea que nos permita ya realizar los estudios hidrológicos posteriores. No, y un lema clásico que utilizamos los hidrólogos que dice, si tú introduces datos de buena calidad a cualquier modelo, los resultados también van a ser de buena calidad. Pero si tú introduces datos malísimos a un modelo hidrológico, por más avanzado que sea ese modelo, igual los resultados van a ser malísimos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Si yo tengo una base de datos muy buena, por más simple que sea el modelo hidrológico que utilice, igual voy a obtener buenos resultados, ¿no? Y si yo tengo una mala base de datos, por más excelente, o sea, yo puedo utilizar el mejor modelo, sofisticado, etcétera, aún así voy a tener pésimos resultados si mis datos de entrada no son buenos. Entonces, ese es un lema fundamental para poder generar resultados buenos, ¿no? Buenos, coherentes, consistentes, que tengan sentido, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es fundamental este paso, el de tratamiento de la información, ¿no? Entonces, una vez que tengo una buena base de datos, pasamos al siguiente puntito. Ya puedo diseñar la altura de la presa. Y esta altura va a estar conformada por 4 elementos. La altura correspondiente al volumen muerto, es decir, al volumen de sedimentos. Luego, la altura correspondiente al volumen útil, es decir, es la altura que debe tener la presa para lograr almacenar un volumen de agua que me va a permitir satisfacer las necesidades de agua para cualquier objetivo, ¿no? Puede ser riego, dotación de agua potable, producción de energía, restauración de un ecosistema, regulación de crecidas, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer componente es el volumen de regulación de crecidas, ¿no? Que además me va a permitir diseñar las obras hidráulicas complementarias, como son el vertedero de excedencias, las estructuras de disipación de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente está el bordo libre, que es una altura de seguridad, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a ir viendo esta temática, ¿no? Bueno, entonces podemos empezar con esto, un pequeño recordatorio de la materia de hidrología.
Entonces nosotros sabemos que la hidrología lo que va a estudiar es la ocurrencia, distribución y movimiento del agua en el sistema terrestre, ¿no es cierto? ¿Cómo estudiamos la hidrología? A través de métodos cuantitativos que están expresados en forma de una ecuación que le llamamos la ecuación del balance hídrico, ¿no? Y esta ecuación lo único que hace es representar el ciclo hidrológico de manera cuantitativa, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el ciclo hidrológico está conformada por una sucesión de procesos hidrológicos, ¿no? Que van ocurriendo continuamente y donde van a existir intercambios de masa y energía entre tres subsistemas, ¿no? Entre el sistema atmosférico, el sistema terrestre superficial y el sistema de aguas subterráneas, ¿no? Entonces son tres subsistemas dentro de los cuales van a existir cambios, intercambios de masa y energía, ¿no? Entonces eso es lo que estudia básicamente la hidrología, estudia cada uno de esos procesos, ¿no? Eh, bueno, entonces nosotros sabemos que, bueno, obviamente como el nombre indica, ciclo hidrológico, como su nombre indica, es una sucesión continua de eventos que no tiene inicio ni fin, ¿no? Por eso se llama ciclo hidrológico. O sea, no podemos identificar dónde está el origen o el fin del ciclo. Simplemente es una sucesión continua que está ocurriendo permanentemente, ¿no? En nuestro planeta. Pero bueno, podemos tratar digamos, de dar una explicación breve de este proceso, ¿no? Entonces, normalmente el agua que está almacenada ya sea en los océanos o dentro de cuerpos de agua en la superficie terrestre, como son lagos o reservorios, ¿no? Que pueden ser artificiales, se genera la evaporación. Esto por la incidencia de la radiación solar, ¿no? La evaporación lo que va a hacer es generar un cambio de fase de líquido a gas, ¿no? Y el gas o vapor de agua, al ser elevado a elevaciones mayores, va disminuyendo su temperatura. Y al disminuir su temperatura, se condensa en pequeñas partículas de agua que se encuentran en suspensión en la atmósfera, ¿no es cierto? Esas micropartículas que vemos en la atmósfera son las nubes, ¿no es cierto? En realidad las nubes son vapor de agua en estado líquido que están flotando en la atmósfera, ¿no? Porque son tan pequeñas que no tienen el peso suficiente como para caer. Luego, por efecto de las corrientes atmosféricas, estas masas de aire son transportadas dentro de los continentes, ¿no? O si han sido evaporadas desde cuerpos de agua en la superficie terrestre, también van a ir desplazándose dentro de los continentes, ¿no? Y va a llegar un momento en el que se van a generar lo que llamamos núcleos de condensación, ¿no? Y estas micropartículas que inicialmente se encontraban en suspensión van a ir, bueno, van a generar núcleos de condensación cuando la molécula de agua se junta con algún núcleo de condensación. ¿Cuáles son estos núcleos? Son los aerosoles, ¿no? Llamamos aerosoles estos objetos, que puede ser, por ejemplo, polvo, dióxido de carbono y otras impurezas que se encuentran en la atmósfera y y que van a atraer a las moléculas de agua. Entonces, las moléculas se acumulan en torno a estos núcleos de condensación y van formando gotas cada vez de mayor diámetro, ¿no? Entonces llega un momento en que la gota es tan grande que cae por gravedad hacia la superficie terrestre. A esa caída le llamamos precipitación, ¿no? Y la precipitación puede ser sólida en forma de nieve, granizo, etcétera, o puede ser líquida en forma de lluvia, ¿no? Entonces, al caer sobre la superficie terrestre, la lluvia va a generar cursos de agua superficiales, ¿no? Y bajo algunas condiciones, el agua va a infiltrarse. Entonces, la infiltración es el proceso es el ingreso del agua superficial
o dentro y a través del suelo, ¿no es cierto? Entonces, dentro del suelo también pueden generarse flujos de agua subsuperficial cuando se encuentra en las capas de suelo en la zona no saturada, pero también puede presentarse percolación profunda hacia la zona saturada, donde tenemos la formación de acuíferos, ¿no? Y estos acuíferos pueden generar flujo de aguas subterráneas. Esto ya en la zona saturada del suelo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si tenemos presencia de vegetación, se produce otro proceso especial que se llama evapotranspiración, ¿no? Que es la combinación de la evaporación del agua almacenada como humedad del suelo y la transpiración de las plantas. Entonces, no es lo mismo evaporación que evapotranspiración. La evaporación ocurre exclusivamente a partir de cuerpos de agua. La evapotranspiración es evaporación de la humedad del suelo más transpiración de las plantas, ¿no? Entonces es muy diferente evaporación de evapotranspiración, ¿no? Y estos dos procesos son pérdida de agua, quiere decir que regresan a la atmósfera, ¿no? En cambio, el flujo superficial, subsuperficial y subterráneo van a entregar el agua de regreso, ya sea hacia los océanos o hacia los cuerpos de agua, ¿no? Y ahí otra vez ocurre la evaporación y sigue el ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el proceso, digamos, que estudia la hidrología, ¿no? Cada uno de estos intercambios y eh, estos intercambios de masa y en qué momento van a ocurrir, ¿no? Todo eso lo estudiamos con la hidrología. Perfecto, ¿no? Bueno, aquí vamos a quedar porque esto se alarga un poco más y ya son las 10:27, ¿no? Entonces vamos a quedar acá, por favor. ¿Qué más quería decirles? Sí, entonces quedaríamos acá. Como les dije en la anterior clase, yo estoy a la espera de las listas finales de la materia. No sé si alguien tiene conocimiento eh, de cómo están haciendo en la carrera. No sé si todavía está abierto el análisis a aquellos estudiantes que estén con conflictos como caso egreso, etcétera, o el caso de romper algún prerequisito. Eso generalmente toma algún tiempo. No sé si alguien sabe de fechas, si sigue en proceso de revisión o si ya ha terminado ese proceso para que vayamos viendo si ya tenemos las listas finales, ¿no? Entonces, no sé si alguien sabe de eso. De otra manera voy a preguntar la carrera para que ya vayamos organizando nuestros grupos, ¿no? Eso es un poquito lo que me preocupa. Entonces, ¿alguien tiene conocimiento de si seguimos o si en la carrera el ingeniero Muñoz sigue analizando algunos casos? No sé. Bueno, creo que nadie tiene información al respecto. Bueno, entonces mientras no tengamos noticias, yo me voy a comunicar con dirección para saber en qué situación estamos y empezaríamos a organizar los grupos una vez que ya tengamos las listas finales, ¿no? Eso es lo que yo estoy esperando. Perfecto. Aquí quedamos entonces, nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la mañana. Y bueno, que tengan una buena semana, nos vemos el próximo lunes. Entonces ya podemos desconectarnos.